acuerdo? Ustedes se acuerdan, en la tercera semana es una zapatilla todavía, ¿no? Y el periodo embrionario como tal es de la cuarta semana a la octava. ¿Y qué caracterizaba esa cuarta semana? Los plegamientos, volvemos a mencionar. El cefalocaudal y el lateral, que tiene entonces esa imagen en 3D gracias a esos plegamientos. Y es ahí justo cuando aparecen entonces los arcos faríneos, ¿de acuerdo? Cuando tome esa figura. Cuando termine de formarse todo, porque es la formación desde este extremo aquí de la cara y del cuello, en la 10ª semana. Recuerden que ya entrando en periodo fetal, que es la 9ª semana, siempre les digo, ya está formado todo. Solamente falta la osificación, miembros superiores e inferiores, ¿de acuerdo? ¿No? Lo demás ya está estructurado. Entonces, los arcos faringios, ¿cuántos son? 6. Pero en el ser humano no existe el quinto, y el cuarto y el sexto se fusionan. Entonces, realmente hablamos de 4 arcos faringios. 1, 2, 3, 4 arcos faringios. La característica es que están unidos los 3 tejidos. En azul siempre ponemos el ectodermo, al medio, que es el mesénquima, o el mesodermo paraxial. Si se acuerdan del mesodermo paraxial, ¿cuál era su otro nombre? Hay un mesodermo paraxial, hay un intermedio y hay un lateral, ¿no? En el mesodermo. ¿Cuál era el otro nombre del mesodermo paraxial? ¿Futuros? Somitas. Entonces, ese mismo tejido es el que está aquí, ¿de acuerdo? Y en cada arco faríngeo se forma, tiene un nervio, un hueso, una arteria, ¿listo? Y un músculo. En cada arco. Eso es lo que es el tema de hoy. Tengo que memorizar qué es lo que forma cada arco faríngeo. Y el tejido de adentro es endodermo. El endodermo ya no se llama arco faríngeo, se llaman bolsas faríngeas. ¿Ya? El tejido endodérmico que forma otras cosas. ¿Qué más necesito saber? Las hendiduras faríngeas que hay en cada estructura. 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con los arcos faringios. ¿Cuántos son en número? 4. Del primer arco faríngeo, que después ahora vamos a ver las figuras, son 2 estructuras, una anterior y una posterior, o anterior y dorsal. Entonces parecieran 2, pero todas esas 2 estructuras son el primer arco faríngeo, ¿de acuerdo? Y al medio queda la primera membrana bucofaríngea o la primera boca, que ahora se va a llamar estomodeo. ¿Listo? Ese es el primer arco faríngeo. Entonces su estructura tiene una parte anterior y una posterior. Todo esto es el primer arco faríngeo. ¿Cómo lo voy a memorizar? ¿Qué forma? Por los colores. Los huesos que forma el primer arco faríngeo son el cigomático, el maxilar superior y la porción escamosa del temporal. ¿Listo? En su porción anterior. En su porción posterior va a formar un cartílago llamado el cartílago de Meckel. Ese cartílago se va a osificar ¿cuándo? Ese cartílago de Meckel, ¿cuándo se va a osificar? Por ahí les pregunto. Sin usar la lógica, no pueden decir, es que no digo cuándo se va a osificar. Sí, utilicen la inteligencia. ¿Cuándo se va a osificar el cartílago de Meckel? 8ª semana. Exacto, cuando entra el periodo fetal, porque todo se osifica en el periodo fetal. ¿Se entiende? Eso es lo que les falta en el examen. A partir de ahí se va a osificar este cartílago de Meckel y va a formar recién la mandíbula y los 2 huesecillos del oído, el martillo y el yunque. ¿Listo? Eso es lo que forma entonces el primer arco faríngeo como hueso. ¿Qué va a formar como músculo si está formando toda la estructura esta ósea? Tengo que suponer entonces que va a formar los músculos de la masticación que llevaron en anatomía. ¿Cuáles son esos músculos? Pues el famoso macetero, el más grande. ¿Cuál otro? Si les gusta anatomía. El temporal y el pterigoideo. ¿Ya? Músculos de la masticación, pero además el vientre anterior del bigástrico, el tensor del tímpano y el tensor del velo del paladar. ¿De acuerdo? Si ha formado toda estructura de acá, entonces su nervio va a ser el quinto par. Ese es su nervio. ¿Cuál es el quinto par? El trigémino. ¿De acuerdo? Ese es el primer arco faríngeo. Tiene su osificación, sus músculos, su propio nervio, pero además su propia arteria. Y la arteria del primer arco faríngeo es la arteria maxilar. No me acuerdo el nombre de arteria maxilar, es lo mismo que decir primer arco aórtico. Cuando vimos circulatorio, recuerden que tenía una parte arterial y una parte venosa. Lo venoso era la estructura de los senos venosos para atrás. Pero en la parte arterial teníamos las famosas aortas dorsales. Y las aortas dorsales se unían atrás y formaban la aorta dorsal común. Recuerden cuando vimos arterias. Entre cada aorta dorsal formaban los famosos arcos aórticos.
Estos son los que van a irrigar a cada arco faríngeo, ¿de acuerdo? Recuerden que el primero y el segundo desaparecían, pero antes de desaparecer dejan una arteria para el primer arco. Entonces el primer arco aórtico es el que irriga el primer arco faríngeo. ¿Estamos bien con irrigación? Listo, más fácil de acordarse. Entonces nos vamos al segundo arco faríngeo. El segundo arco faríngeo lo que va a formar ya son estructuras más abajo. Y aquí está el hueso yoides. Pero no va a formar todo el hueso yoides, solo la parte superior del cuerpo del hueso yoides y sus alas o cuernos menores. ¿De acuerdo? Como está aquí, parte superior del hueso yoides y cuernos menores. Y el huesito que nos faltaba del oído, ¿cuál era? El estribo. Muy bien, esa es su osificación. ¿Qué músculos va a formar? Va a formar todos los músculos de la expresión facial que ustedes llevaron en anatomía. Además, los tensores, el vientre posterior del digástrico y el músculo estiloioideo, desde la apófisis estiloides hasta el ioides, estiloioideo. ¿Listo? Esa es su musculatura. No necesito que me digan todos los músculos de la expresión facial, creo que son 13 o 14. ¿Ya? Con que pongan expresión facial, suficiente. ¿Sí? Por tampoco me acuerdo cuál es. ¿Ya? ¿Cuál sería su nervio si forma la musculatura de la expresión facial? Por lógica sería el séptimo par. ¿Qué nervio es ese? El facial. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería su irrigación? El segundo arco aórtico. ¿Listo? Ese es su arteria. Entonces se va facilitando más aún en el tercer arco faríngeo. En el tercer arco faríngeo va a ser lo que nos falta del ioides. La parte inferior del cuerpo del hueso ioides y los cuernos mayores. Nada más. Eso es lo que va a ser el tercer arco faríngeo. Y va a formar un solo músculo, el estilo faríngeo. Y como ya estamos en faringe, en formación de deglución, respiración, de lógica, su nervio va a ser el noveno par. ¿Cuál es el noveno par? Glosofaringio. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, ¿cuál va a ser su arteria? El tercer arco aórtico, porque soy en el tercer arco faríngeo. Pero ese no desaparece. Ese forma algo, ¿no es así? Recuerden que formaba el tercero, el cuarto y el sexto. ¿Qué forma el tercero? Las carótidas. ¿Ya? Vamos bien. Y finalmente tenemos el último. El último, recuerden cuando vimos aparato respiratorio, empezamos a ver de la estructura de los divertículos respiratorios del endodermo hasta formar toda la arborización pulmonar y con la tráquea. Pero la entrada como tal, la laringe, les dije todavía no lo vamos a ver, porque lo vamos a ver aquí. Entonces la laringe, la primera entrada del aparato respiratorio es laringe. Entiendan que es laringe, no faringe. Faringe es lo común, ¿no? De digestivo respiratorio, y de ahí sigue la laringe, que es la primera entrada del aparato respiratorio. Sale del cuarto arco faríngeo. Entonces no es hueso lo que hace, porque todo lo que es laringe es cartílago. Hace los cartílagos laringeos, ¿no? Tiroideo, corniculado, cuneiforme, cricoideo, y uno que no me acuerdo, que el otro creo que era el aritenoideo. ¿Ya? Son los cartílagos de la laringe. ¿Qué musculatura hace? Todos los constrictores de la faringe y de la laringe. Esa es su musculatura, ¿ya? Entonces repito, el cuarto arco faríngeo no hace hueso, sino los cartílagos de la laringe. Y la musculatura son los constrictores faringeos y laringeos. Entonces, ¿cuál sería su nervio si estamos bajando más? El décimo par. ¿Cuál es el décimo par? Vago. Vago o cardiomiomo gastroentérico, ¿sí? Por todo lo que irriga. ¿Va? ¿Y cuál sería su arteria? El cuarto arco aórtico. ¿Cuál es? ¿Qué formaba el cuarto arco aórtico? Parte del callado de la aorta entre la subclavia y la carótida y la parte proximal de la subclavia derecha. ¿No? Fácil. Esos son arcos faríngeo. ¿Listo? Tengo que memorizar esta parte. Pero además sé que se forman bolsas faríngeas. Hacia adentro, tejido endodérmico, esto le llamo yo bolsas faríngeas. ¿Y qué se va formando de cada bolsa faríngea? De la primera bolsa faríngea va a tapizar todo lo que es el oído medio y parte de la trompa de Eustaquio. De la segunda bolsa faríngea son las amígdalas palatinas. De la tercera bolsa faríngea es el timo y parte de la glándula paratiroidea en su porción inferior. ¿De acuerdo? Y del cuarto arco faríngeo, la glándula paratiroidea en su porción superior, porque esto después se cambia. ¿De acuerdo? Por eso está así al revés, para que nos acordemos de la glándula paratiroidea. ¿Ok? Esas son las bolsas faríngeas, que es tejido endodérmico. Pero además me tengo que acordar hendiduras faríngeas, ¿no? Es decir, este pequeño espacio entre ectodermo y endodermo son las hendiduras, pero solamente tengo que memorizar la primera hendidura, porque el resto se tapa.
mi segundo arco faríngeo crece y tapa el resto de las hendiduras. Eso es conocido como el seno carotídeo. Lo tapa. ¿Listo? Entonces, ¿qué me queda? Solo la primera hendidura faríngea que va a formar parte del oído externo. ¿Estamos bien? ¿Listo? Entonces, cuando yo entiendo esto y memorizo esto, ¿cómo van a ir las preguntas? Por ejemplo, ¿de qué tejido deriva el timo? ¿De qué tejido deriva? ¿De qué tejido deriva? ¿De qué tejido embrionario? Cuando digo tejido embrionario me tengo que referir a alguno de los tres. ¿Ah? De las hendiduras. ¿De qué tejido deriva el timo? Ahí es donde se pierden en el examen. Fíjense. Es que doctora nunca nos habló del timo. Claro que él sabe del timo. ¿De qué tejido deriva? ¿Del endodermo? Del endodermo. ¿Por qué? Porque es la bolsa faríngea. La bolsa faríngea es endodermo. ¿Se entienden cómo van a ir las preguntas que salieron de la clase? ¿Ya? Todo esto es endodermo. ¿Listo? Ahora, si mi pregunta es de qué bolsa faríngea deriva, si la dicen de la tercera bolsa faríngea. Muy bien. Si digo cómo está formado el oído, para que vaya a exponer oído, las estructuras del oído, la respuesta es larga, porque el oído externo se deriva de la primera hendidura faríngea y el oído medio está tapizado de la primera bolsa faríngea, además de los huesecillos, martillo y yunque del primer arco faríngeo y el estribo del segundo arco faríngeo. ¿Se entiende? ¿Cómo tienen que ir asociando las cosas? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué interviene con la masticación? Con la masticación, doctor, interviene lo que es el primero y el segundo arco faríngeo. Parte del segundo, ¿no? ¿Ya? ¿Se entendió? Ahora voy a poner imagen. De verdad.